Bienvenidos a Ver del Monje, el hogar de historias inspiradoras, motivadoras de una vida positiva, y también historias que invitan a la reflexión y la contemplación. Nuestra historia comienza con la llegada de la primavera, trayendo consigo aire fresco y alegría a todo el pequeño pueblo junto a la verde cordillera. Bajo la suave luz del sol, el vasto campo se tiñe de amarillo por el trigo maduro, entremezclado con el verde vibrante de las verduras y los árboles frutales. Las hileras de melocotoneros y ciruelos comienzan a florecer. Los pétalos revolotean en la suave brisa como copos de nieve primaverales. En el pueblo, la gente se apresura a preparar un vibrante festival de Año Nuevo, donde todos llevarán sus mejores productos al mercado para mostrar los frutos del año viejo y comenzar un año lleno de promesas. En una pequeña granja en las afueras del pueblo, el señor Edward, un viejo pero enérgico agricultor, está ocupado con su nieta Lily limpiando y preparándose para la nueva temporada de cosecha. El señor Edward es un hombre sencillo con manos encallecidas por años de trabajo en el campo. Sus ojos brillan con orgullo al ver su campo listo para ser sembrado. A su lado está Lily, una niña de 10 años, inquieta y siempre dispuesta a ayudar a su abuelo con las pequeñas tareas de la granja. Su cabello rubio ondea en la brisa primaveral, y sus ojos brillan cada vez que piensa en las maravillas que trae la primavera. Pero en completo contraste con el ajetreo y la emoción, Sunny, el famoso burro gris del pueblo, está tumbado en el establo, masticando lentamente un trozo de paja seca. Sus ojos no ocultan su pereza, pero en algún lugar de ellos, todavía brilla una mirada traviesa indescriptible. Sunny no es como ningún otro burro del pueblo. En lugar de trabajar duro como sus congéneres, es famoso por fingir estar enfermo y ser perezoso, pero aún así es muy querido. Por alguna razón, el señor Edward siempre cede cuando Sunny hace de las suyas. Quizás, porque este burro fue el último regalo que le dio su difunta esposa antes de morir. Sunny, despierta. La primavera ha llegado, tenemos mucho que hacer. Grita Lily mientras corre hacia el establo, con un manojo de paja fresca en la mano. Si no ayudas, ¿cómo vamos a tener suficiente heno para ti este año? Sunny mira a Lily. Suspira profundamente, y gira la cabeza hacia otro lado. Cierra los ojos, fingiendo indiferencia. Lily frunce el ceño y pone las manos en las caderas. Sunny, no puedes quedarte ahí tumbado para siempre. ¿Sabes lo duro que tiene que trabajar el abuelo? Lily no se da cuenta de que, mientras habla, Sunny está sonriendo levemente. Él sabe muy bien que con solo un ay o una mirada cansada, Lily se ablandará y le traerá comida deliciosa. De hecho, un momento después, Lily suspira, deja el manojo de paja junto a Sunny y corre hacia su abuelo. Sunny abre los ojos, mastica unos cuantos trozos de paja fresca y se siente orgulloso de su pequeña victoria. Al otro lado de la granja, el señor Edward está apilando sacos de fertilizante en el carro. Bajo el sol de primavera, el sudor empapa su descolorida camisa, pero sus manos siguen trabajando ágilmente. Lily corre hacia él y dice con entusiasmo, «Abuelo, creo que este año tendremos una cosecha abundante». Pero Sunny no quiere ayudar. El señor Edward deja de trabajar, se vuelve hacia Lily y sonríe amablemente. Lily, a veces no todos son iguales. Sunny tal vez solo necesite un poco más de tiempo para entender que trabajar también es una alegría. Pero es muy perezoso, abuelo, se queja Lily, cruzando los brazos. ¿Perezoso? El señor Edward niega con la cabeza, con una mirada pensativa. Sunny es un burro inteligente. Pero a veces,
las personas inteligentes son las que piensan en formas de evitar el trabajo. Creo que algún día aprenderá su lección. Mientras el señor Edward y Lily continuaban con su trabajo, Sunny los observaba en silencio desde el establo. No podía oír toda la conversación entre el abuelo y la nieta, pero eso no importaba. Lo único que le importaba a Sunny era cómo mantener esta libertad el mayor tiempo posible. La primavera seguía extendiéndose por el campo, con el canto de los pájaros y el aroma de la tierra recién arada. Pero en la esquina de su establo, Sunny mantenía una actitud relajada, disfrutando de cada momento como si el mundo no tuviera nada que ver con él. No sabía que esa primavera le traería un viaje que cambiaría su vida para siempre. Los rayos del sol de la mañana entraban por la puerta del establo, iluminando el brillante pelaje gris de Sunny. El burro bostezó, sus orejas se doblaron y luego se enderezaron como si estuviera escuchando. No era el ruido del tráfico, ni el canto del gallo, sino los pasos del señor Edward y Lily acercándose. Segundos después, la puerta del establo se abrió y Sunny se encontró con la sonriente cara de Lily. «Buenos días, Sunny», exclamó Lily. «Hoy es un gran día para trabajar». «Tenemos mucho que hacer», Sunny gruñó suavemente en su garganta, medio respondiendo, medio mostrando indiferencia. Pensó para sí mismo, ¿trabajar? Ni hablar. El señor Edward se acercó con una vieja cuerda en la mano. «Sunny, hoy vas a ayudarme a llevar el fertilizante al campo. Y Lily se encargará de sembrar las semillas. Tenemos que terminar antes de que lleguen las lluvias de primavera». Al oír que tenía que trabajar, los ojos de Sunny brillaron con astucia. Sabía que el señor Edward siempre lo quería, y además, Lily era una niña demasiado amable. Sunny pensó inmediatamente en el plan que había estado tramando durante mucho tiempo: fingir que me duele la pata. Cuando el señor Edward empezó a atar la cuerda al cuello de Sunny, este de repente dejó escapar un débil grito y al mismo tiempo levantó ligeramente una pata trasera, como si le doliera insoportablemente. Incluso hizo una mueca, como si estuviera sufriendo un dolor terrible. «Abuelo». «Mira», gritó Lily, señalando la pata de Sunny. «¿Qué le pasa a su pata?» «Le duele». El señor Edward frunció el ceño, soltó la cuerda y se agachó para examinar la pata de Sunny. El burro mantuvo su expresión de dolor, con los ojos ligeramente cerrados, intentando que su expresión pareciera lo más lamentable posible. «Su pata no tiene nada», murmuró el señor Edward después de examinarla cuidadosamente. «No hay heridas, ni hinchazón». «Tal vez solo». «No, abuelo, seguro que le duele», interrumpió Lily, abrazando la cabeza de Sunny con ambas manos como si estuviera protegiendo un tesoro. «Es muy bueno, si no le doliera de verdad, no estaría así». Sunny no dijo nada, por supuesto, pero sabía que las cosas iban por buen camino. Apoyó suavemente la cabeza en la mano de Lily y dejó escapar un pequeño grito, como para confirmar que la niña tenía razón. «Mira, abuelo», continuó Lily. «Sunny no puede trabajar hoy. Tenemos que dejarlo descansar». El señor Edward se levantó y se rascó la barbilla, pensativo. Tal vez tengas razón. Pero Lily, ¿quién me ayudará a llevar el fertilizante si Sunny no puede? «Yo te ayudaré a tirar», respondió Lily inmediatamente. «Tú y yo podemos hacerlo. Y Sunny solo necesita descansar y comer hierba frescas». A Sunny le costó mucho no sonreír con satisfacción. Conocía demasiado bien a Lily, una niña amable y de buen corazón.
Su plan estaba funcionando a la perfección. De acuerdo, suspiró el señor Edward. Pero solo por hoy. Si mañana Sunny sigue igual, llamaré al veterinario para que lo examine. Al oír esto, Sunny se sobresaltó, pero enseguida se tranquilizó. Se dijo a sí mismo, ya pensaré en mañana. Hoy voy a descansar. Sunny pasó todo el día tumbado en el establo, disfrutando de los cuidados de Lily. La niña no solo le trajo hierba fresca y agua, sino que también lo acarició y le habló a menudo. Sunny, eres el burro más adorable del mundo, dijo Lily con cariño. No quiero que tengas que hacer ningún trabajo pesado mientras estás herido. Al oír esto, Sunny se movió ligeramente, como para mostrar su acuerdo. Pensó, así es, merezco descansar y que me mimen. Mientras tanto, en el campo, el señor Edward y Lily trabajaban duro. Sacos de fertilizante eran llevados al campo, y cada surco de tierra era arado y aflojado. El sudor corría por la frente del señor Edward. Pero no dejaba de trabajar. Al ver a su pequeña nieta trabajando tan diligentemente, no pudo evitar sentirse culpable. Lily, ve a descansar un rato, dijo. Yo terminaré el resto. Estoy bien, abuelo. Lily sonrió, secándose el sudor de la frente. Quiero ayudarte. Pero al mirar hacia el establo del burro, donde Sunny estaba tumbado disfrutando, el señor Edward negó con la cabeza. Entendió que la pereza de Sunny no se debía a su naturaleza, sino a que lo habían mimado demasiado. Al anochecer, cuando terminó el trabajo, Lily llevó un gran manojo de hierba a Sunny. Sunny, mañana intenta ayudar un poco. El abuelo está muy cansado. Sunny parpadeó ligeramente, como si entendiera las palabras de la niña. Pero en su interior, se estaba formando otro plan. Se dijo a sí mismo, mañana, pensaré en otra forma de seguir descansando. ¿Trabajar? Nunca. El sol se ponía lentamente detrás de las montañas distantes, dejando un suave color naranja en el cielo. Mientras toda la granja se sumía en el sueño, Sunny seguía allí tumbado, con una sonrisa traviesa en los labios. Estaba seguro de que, con su inteligencia y un poco de astucia, podía escapar de cualquier trabajo, siempre que supiera actuar. Pero Sunny no sabía que una sorpresa le esperaba en los próximos días. El amanecer asomó, iluminando todo el campo con la suave luz del sol de primavera. Había llegado el día de la feria de primavera, trayendo consigo el entusiasmo de todos los habitantes del pueblo. Desde muy temprano, las campanas de la iglesia sonaron, anunciando el momento más ajetreado del año. El señor Edward y su nieta Lily se levantaron al amanecer para preparar los productos agrícolas de la granja para el mercado. Manojos de verduras frescas, cestas llenas de huevos y sacos de trigo de la mejor calidad estaban cuidadosamente apilados junto al viejo carro. Lily, comprueba si nos falta algo, preguntó el señor Edward mientras apilaba los sacos en el carro, con una voz que reflejaba entusiasmo pero también cansancio. Sí, déjame ver, dijo Lily, repasando la larga lista. Huevos, verduras, trigo, todo está aquí. Pero abuelo, ¿el tío Sunny va a trabajar hoy? El señor Edward suspiró, mirando hacia el establo del burro. Vamos a intentar despertarlo. Si está dispuesto a trabajar, le pediré que tire de algunos de los productos para aligerar la carga. Lily corrió hacia el establo del burro, aplaudiendo y gritando. Sunny, hoy es el día de la feria. Despierta, ¿no quieres venir? Sunny, como si hubiera previsto la situación, se levantó lentamente.
Respiró hondo y fingió levantar la pata como si tuviera dolor. Un débil gemido salió de su boca, e inmediatamente después, se dejó caer sobre la paja con aspecto de estar sufriendo un dolor terrible. «Abuelo». «Su pata vuelve a doler», gritó Lily, con el rostro lleno de preocupación. El señor Edward se acercó y observó a Sunny. El burro tenía los ojos cerrados y de vez en cuando gemía de una manera muy convincente. «Sunny, ¿no estarás fingiendo otra vez?», suspiró el señor Edward, pero con una mirada de sospecha en sus ojos. «Sus patas parecen estar bien. No, señor», interrumpió Lily. «No puede estar fingiendo. Mire lo mucho que le duele». Sunny abrió los ojos y miró a Lily con una expresión de sufrimiento. Con habilidad, dobló un poco más la pata, haciendo que su actuación pareciera aún más real. «Está bien», dijo el señor Edward, negando con la cabeza. «Si no puede tirar del carro, yo llevaré su parte. Lily, termina de preparar las verduras y los huevos». En solo media hora, el carro estuvo lleno de productos. Los 2 bueyes de la granja, Max y Daisy, fueron atados al carro, listos para llevar la carga al mercado. Mientras tanto, Sunny seguía paseando tranquilamente por el patio, levantando la pata con dificultad cada vez que alguien lo miraba. «Sunny, al menos podrías venir con nosotros para hacernos compañía», dijo Lily, dándole una palmadita en el lomo y riendo. «Te encantará el mercado de primavera, hay un montón de cosas interesantes». Sunny se encogió de hombros y emitió un suave resoplido como si estuviera de acuerdo, pero en el fondo solo pensaba en pasear sin tener que hacer nada. «Perfecto», pensó. Un día festivo de verdadero descanso, de camino al mercado, el bullicio del pueblo se hizo más evidente. Se oían las risas de los niños, el sonido de las ruedas sobre el camino de tierra y el aroma de los pasteles que llegaba desde la distancia. Max y Daisy tiraban del pesado carro con paso lento, mientras que el señor Edward caminaba a su lado para mantener el equilibrio de la carga. Lily corría delante, saltando y charlando alegremente con la gente. Solo Sunny estaba completamente relajado. El burro caminaba lentamente detrás, disfrutando de la brisa fresca. De vez en cuando, se detenía a mordisquear la hierba tierna del borde del camino o a patear algunas piedritas. «Sunny, no te quedes tan atrás», gritó Lily, girando la cabeza, pero se echó a reír al ver la actitud perezosa del burro. «Abuelo, es tan adorable cuando no hace nada». El señor Edward negó con la cabeza. «Lily, ser adorable no es una excusa para evitar el trabajo. Si sigue así, algún día aprenderá la lección». «Pero realmente le duele», replicó Lily, aunque en el fondo tenía algunas dudas. Al llegar al mercado, el espectáculo de colores vibrantes maravilló a todos los miembros del grupo. Los puestos estaban llenos de flores, frutas y artesanías. Los gritos de los vendedores resonaban sin cesar. El señor Edward rápidamente montó su puesto y colocó los productos agrícolas de forma ordenada. Lily corrió a explorar los puestos vecinos, pero no se olvidó de llevar a Sunny con ella. «Sunny, mira. Algodón de azúcar. Estoy segura de que te encantará», exclamó Lily. A Sunny no le interesaban los algodones de azúcar, pero sí el bullicio que lo rodeaba. Paseaba tranquilamente entre los puestos, sin olvidar mover la cola como si fuera su propia fiesta. Incluso dio una patada juguetona a un cubo de madera, salpicando agua en los pies de Lily. «Sunny», Lily se rió. «Eres muy travieso». Mientras Sunny se divertía,
el señor Edward estaba ocupado vendiendo. Los sacos de trigo y verduras se vendían rápidamente a los clientes. Pero no podía ocultar su cansancio. Cada saco que levantaba y entregaba a los compradores le hacía doler los hombros. Un viejo amigo del señor Edward, el señor Jasper, se acercó y observó el carro aún lleno. «Edward, ¿dónde está tu burro? ¿Por qué no le dejas hacer algo de trabajo?» «Tiene una pata herida», dijo el señor Edward, sin poder ocultar su reticencia. Jasper soltó una carcajada. «Lo veo saltando por ahí, donde está herido». El señor Edward miró hacia Sunny. En ese momento, el burro estaba correteando alegremente alrededor del puesto de algodón de azúcar, sin parecer un burro herido. El señor Edward suspiró, pero en lugar de decir nada, volvió a su trabajo. Al final del día de mercado, Lily corrió hacia su abuelo, con las manos llenas de compras de los puestos. «Abuelo, he comprado pasteles y dulces para todos. Sunny también tiene un caramelo de caña, pero casi se lo ha comido todo». El señor Edward no dijo nada, solo acarició la cabeza de su nieta. Sus ojos miraron a Sunny, que estaba pastando tranquilamente cerca. En su interior, un pensamiento comenzó a formarse: tal vez sea hora de que Sunny aprenda una verdadera lección. Pero se mantuvo en silencio, esperando el momento oportuno. El resplandor dorado del atardecer se extendía sobre el embarrado camino del pueblo después de un largo día en el mercado de primavera. El señor Edward, Lily y Sunny regresaban en silencio a la granja, con el carro cargado de nuevas mercancías y los sacos de arroz restantes. El chirrido del carro se mezclaba con el canto de los pájaros que regresaban a sus nidos, creando una armonía pacífica pero agotadora. Lily suspiró. Sus pequeños pies estaban exhaustos después de un día corriendo por el mercado. «Abuelo, ¿ya casi llegamos?» «Tengo mucha hambre». «Todavía no, Lily», respondió el señor Edward, con voz ronca pero amable. «Aún queda un trecho. Pero nos detendremos en el arroyo para descansar un poco. Puedes beber agua y lavarte las manos y los pies para refrescarte». Al oír hablar del arroyo, Sunny aguzó las orejas y sus ojos brillaron con picardía. El burro sabía muy bien lo que llevaba en esos sacos: sal, como siempre, que se disolvería en el agua. «Esta es mi oportunidad de aligerar la carga y disfrutar del viaje de vuelta con más comodidad», pensó, moviendo la cola ligeramente con una expresión de satisfacción. Al llegar al arroyo, el señor Edward detuvo el carro y desató a Max y Daisy para que descansaran. El agua cristalina fluía con un suave murmullo, creando un ambiente de paz entre las verdes colinas. Lily corrió hacia la orilla, hundió sus pequeñas manos en el agua y se salpicó la cara. Su risa resonó con alegría. «Sunny, ven a beber agua», llamó Lily, haciéndole señas. Sunny giró la cabeza para mirar, pero sin prisa. Tenía su propio plan. Después de observar cuidadosamente, se acercó lentamente al centro del arroyo. Eligió un lugar donde el agua era poco profunda y comenzó a realizar su actuación. Dobló ligeramente las rodillas, emitió algunos gemidos débiles y luego se tumbó lentamente, salpicando agua a su alrededor. «Abuelo». «Mira», y gritó Lily. «Sunny está muy cansado, se ha tumbado en el agua». El abuelo Edward se giró, sus ojos se entrecerraron por un momento. «Sunny, levántate. No seas perezoso, tenemos que volver a casa al punto». Pero Sunny no se movió. El burro incluso dobló un poco las patas, haciendo como si estuviera exhausto, mientras el agua fluía a su alrededor.
Estaba seguro de que las bolsas de sal en su lomo se disolverían rápidamente y podría continuar su camino con ligereza. Sin embargo, lo que no esperaba era que hoy, el abuelo Edward había cambiado de plan y había hecho que Sunny llevara bolsas de arroz. Pronto, el agua del arroyo comenzó a filtrarse en las bolsas de arroz en el lomo de Sunny. Al principio, no se dio cuenta de nada, pero a medida que pasaban los minutos, el peso sobre su espalda aumentaba considerablemente. El arroz, que era muy ligero cuando estaba seco, ahora absorbía el agua y se volvía muy pesado. Sunny intentó levantarse, pero el peso lo aplastaba y le impedía moverse. ¡Pum! Sunny intentó ponerse de pie, pero volvió a caer, haciendo un fuerte ruido que sobresaltó a Lily. «Abuelo, algo va mal». Lily corrió hacia él. «¿Le pasa algo a las patas de Sunny?» Sunny comenzó a sentir el terrible peso. Sus ojos se abrieron de par en par, la complacencia desapareció, reemplazada por el pánico. Emitió gritos de auxilio, sus patas temblaban, incapaz de resistir la presión que lo aplastaba. El abuelo Edward se acercó lentamente, con una mirada tranquila pero seria. Puso su mano sobre el lomo de Sunny, revisando las bolsas. Al levantar una de las bolsas, inmediatamente entendió lo que estaba sucediendo. Sunny llamó al burro, con un tono significativo. «Pensaste que el agua aligeraría tu carga, ¿verdad?» Sunny giró la cabeza para mirar al abuelo Edward. Sus grandes ojos parecían suplicar ayuda. Pero esta vez, el abuelo Edward no le acarició la cabeza como solía hacer. En cambio, se enderezó, con las manos en las caderas. «Lily, ven aquí», dijo el abuelo Edward. «Mira. Este es el resultado de la pereza y el egoísmo. Abuelo, ¿de qué estás hablando?» Lily estaba confundida. Sunny fingió estar cansado, se tumbó para disolver la mercancía, explicó. Pero no se dio cuenta de que hoy no llevaba sal en su lomo, sino arroz. Y el arroz, cuando se moja, se vuelve mucho más pesado. Sunny no podía hablar, por supuesto. Solo pudo mirar a Lily, con las orejas gachas mientras la sensación de pánico y arrepentimiento lo inundaba. El peso sobre su espalda ahora era como una roca insoportable. Todos sus cálculos habían sido erróneos. «Está bien», dijo el señor Edward, con voz más firme. «Sunny, si quieres salir de esta situación, tendrás que levantarte tú solo. No te ayudaré esta vez. Pero abuelo», gritó Lily. «No puede levantarse. Tenemos que ayudarlo. No, Lily», el señor Edward negó con la cabeza. «A veces, la lección debe venir de las consecuencias de nuestras propias acciones. Sunny eligió este camino, y necesita entender que la pereza y el engaño solo empeoran las cosas. Sunny lo intentó una vez más, pero la masa de arroz ahora parecía insuperable. Dejó escapar un fuerte gemido, con los ojos brillantes por las lágrimas. No era solo dolor físico, sino también una profunda sensación de fracaso y vergüenza. Al ver a Sunny luchando, Lily no pudo contenerse. Se arrodilló junto a él, le puso una mano en la cabeza y le susurró: «Sunny, tienes que esforzarte. Todavía te queremos, pero tienes que levantarte y hacer lo correcto. Como si sintiera el aliento. Sunny intentó levantarse una vez más. Esta vez, puso toda su fuerza en sus temblorosas patas, luchando contra el peso que lo agobiaba. Segundo a segundo, se fue levantando lentamente, salpicando agua a su alrededor. «Eso es, Sunny», exclamó Lily. «Lo lograste». El señor Edward asintió, con un atisbo de satisfacción en sus ojos.
Bien hecho, Sunny. Pero recuerda, la próxima vez, piensa antes de actuar. De camino a casa. Sunny ya no saltaba como antes. Caminaba lentamente, sintiendo el verdadero cansancio por primera vez. Pero en su interior, había un cambio. El arrepentimiento y el sentido de la responsabilidad comenzaban a crecer, como pequeñas luces en el crepúsculo. Al final de la tarde, el cielo se tiñó de un naranja brillante cuando el señor Edward, Lily y Sunny finalmente regresaron a la granja después de un largo y agotador día en el mercado de primavera. Las vacas Max y Daisy caminaban tranquilamente hacia el establo, volteando de vez en cuando para mirar a Sunny. Pero hoy, sus miradas no eran de admiración, sino de decepción. El señor Edward, que había cargado con la mercancía que Sunny debería haber tirado, depositó los últimos sacos de arroz en el suelo. Suspiró, se secó el sudor de la frente y miró a Sunny, que estaba de pie bajo la sombra de un árbol cerca del establo, su pelaje gris reflejando la luz del sol poniente. Lily, siempre confiada y protectora con Sunny, corrió hacia él con un puñado de hierba en la mano. Sunny meneó la cola ligeramente, mirando a Lily con gratitud. Pero cuando sus ojos se encontraron con la mirada del señor Edward, sintió una extraña inquietud. Los ojos del hombre no estaban enojados, pero tampoco eran tan amables como siempre. Tenían una severidad inusual. Sunny, ven aquí, llamó el señor Edward, con voz grave pero clara. Sunny caminó lentamente hacia él, con la cabeza gacha como si supiera que había hecho algo mal. Cuando se acercó, el señor Edward se sentó suavemente a su lado, colocando su mano callosa sobre la cabeza de Sunny, pero sin acariciarlo como de costumbre. Sunny, comenzó, con una voz suave pero cargada de experiencia y amor. Te he querido desde el primer día que llegaste a esta granja. Siempre he pensado que, si era lo suficientemente paciente y tolerante, entenderías que el trabajo no es solo una responsabilidad, sino también una forma de sentir tu propio valor. Sunny levantó la cabeza, sus grandes ojos redondos reflejaban confusión. No sabía cómo reaccionar, pero en el fondo, sentía la seriedad en las palabras del señor Edward. Pero sabes, continuó, su voz se volvió más profunda. Si sigues siendo perezoso y aprovechándote de la bondad de los que te rodean, llegará el momento en que sufrirás consecuencias mayores. La bondad es un regalo, pero no es infinita. Lily, que estaba cerca, sintió una punzada en el corazón al escuchar las palabras de su abuelo. Abuelo, Sunny no es malo. Él solo es un poco perezoso. Él cambiará, ¿verdad, Sunny? Sunny bajó la cabeza aún más, emitiendo un pequeño gemido como diciendo, lo siento. El señor Edward suspiró, sus ojos reflejaban tristeza pero determinación. Lily, sé que quieres a Sunny. Yo también lo quiero. Pero el amor no es consentir incondicionalmente. Si Sunny no entiende que necesita hacer algo para merecer ese amor, siempre vivirá en la dependencia y el egoísmo. Mirando a Sunny, agregó, ¿has visto que hoy he tenido que cargar con tu parte? ¿Sabes que, si esto sigue así, yo u otros nos cansaremos y no podremos seguir ayudándote para siempre? Sunny gimió, bajando la cabeza como aceptando la reprimenda. En su interior, un sentimiento de remordimiento y vergüenza comenzó a formarse. Pero aún no había un cambio real, el viaje de Sunny no había terminado. Pero este percance inesperado sin duda fue una gran lección que cambió su forma de verse a sí mismo y a sus acciones. La luz del atardecer se desvanecía sobre las verdes colinas, presagiando un cambio extraño en el clima. Después del animado festival de primavera,
El pequeño pueblo se sumió gradualmente en el silencio. Sin embargo, en lo alto, las nubes grises y sombrías se acumulaban, pesadas como si estuvieran incubando una furia de la naturaleza. El silbido del viento comenzó a soplar a través de los campos, haciendo que la atmósfera se volviera inusual. Sunny, el burro gris, yacía acurrucado en su establo, con una mirada de indiferencia en sus ojos. Aunque después del incidente en el arroyo se sintió algo arrepentido, su pereza y complacencia aún prevalecían. Se dijo a sí mismo, solo necesito ser un poco más astuto, y todo saldrá bien. Quien no me quiere, mientras tanto, el señor Edward y Lily estaban ocupados reforzando la granja ante los signos de la tormenta que se avecinaba. El techo principal, el granero y los establos de Max y Daisy, los animales más trabajadores de la granja, fueron revisados minuciosamente. Todas las personas y animales de la granja unieron fuerzas, creando una atmósfera ocupada pero cálida. Lily, trae algunas lonas más al establo de las vacas. Voy a asegurar las puertas que están sueltas, dijo el señor Edward, con voz un poco apresurada. Sí, señor, respondió Lily, abrazando con fuerza el rollo de lona y corriendo hacia el establo. Pero al pasar junto al establo de Sunny, se detuvo con los ojos llenos de preocupación. Abuelo, el establo de Sunny no parece muy estable, gritó Lily. Deberíamos hacer algo por el punto. El señor Edward miró el techo inclinado del establo del burro donde Sunny estaba acostado. Después de un momento de reflexión, respondió con voz grave. Sunny ha tenido muchas oportunidades de ayudar y contribuir, pero nunca ha querido hacer nada. Si seguimos protegiéndolo y no cambia, ninguna lección servirá de nada. Pero abuelo, Lily intentó decir algo, pero la mirada severa del señor Edward la silenció. No entendía completamente lo que quería decir, pero su corazón lleno de amor no podía evitar sentir pena por Sunny. Esa noche, la tormenta llegó como una bestia salvaje. El viento aullaba, la lluvia caía a cántaros, sacudiendo todo en la granja. Max y Daisy yacían en su establo, protegidos por la lona y el sólido marco de madera. Los otros animales también estaban a salvo en el robusto establo, que habían ayudado a construir meses antes. En su seguridad, miraban hacia afuera, escuchando la lluvia y el viento aullando afuera, sintiendo gratitud por sus esfuerzos. En cuanto a Sunny, el burro seguía acostado bajo el viejo techo del establo, que ahora el viento arrancaba a pedazos. Al principio, no le importó mucho, incluso cerró los ojos, diciéndose a sí mismo que la tormenta no podría hacerle daño. Pero cuando las frías gotas de lluvia comenzaron a empapar su pelaje gris, abrió los ojos, sintiendo que algo andaba mal. ¡Bum! Sonó un crujido, y en un instante, la mitad del techo del establo fue arrastrada por el fuerte viento. La lluvia golpeó a Sunny en la cara, haciéndolo saltar y temblar. Retrocedió unos pasos, tratando de encontrar un lugar seco, pero no quedaba ningún lugar en el establo que pudiera protegerlo. ¿Qué está pasando?, murmuró Sunny, con voz llena de pánico. Intentó gritar para llamar la atención, pero el viento aullante ahogó todos sus sonidos. En el establo de las vacas cercano, Max levantó la cabeza, mirando hacia el establo del burro con expresión pensativa. ¿Sunny estará bien? Su establo es muy débil. Daisy, la amable vaca, suspiró. Tuvo muchas oportunidades de ayudar a construir los establos, pero siempre se negó. Tal vez este sea el momento en que se dé cuenta de que todos necesitan contribuir. Pero, Max dudó. Es nuestro amigo. Sí, pero la ayuda también debe ir acompañada de una lección, respondió Daisy,
con los ojos tristes pero firmes. Durante toda la noche, Sunny soportó el tormento de la tormenta. El agua helada le hacía temblar el cuerpo y sus patas estaban cubiertas de barro. Cada vez que intentaba refugiarse en un rincón para protegerse del viento, la fuerte ráfaga lo empujaba hacia afuera. En ese momento, Sunny sintió claramente la soledad y la impotencia. Son estas las consecuencias de la pereza y el egoísmo, pensó para sí mismo, lleno de remordimiento. Si hubiera ayudado al señor Edward y a Lily, tal vez mi establo habría sido reparado y estaría tan fuerte como el de Max y Daisy. Pero ahora, las lágrimas se mezclaban con la fría lluvia. Sunny ya no se sentía orgulloso, solo vergüenza y arrepentimiento. Cuando amaneció, la tormenta había pasado, dejando un escenario de devastación en la granja. El señor Edward y Lily se apresuraron a inspeccionar los establos. El establo de las vacas y el granero estaban intactos, pero el establo de Sunny era un montón de escombros. ¿Dónde está Sunny?, gritó Lily, corriendo hacia el establo del burro. Sunny yacía acurrucado en un rincón del establo, su pelaje gris empapado y cubierto de barro. Levantó la cabeza cuando vio a Lily, con una mirada de arrepentimiento y esperanza de perdón. «Sunny». «Pobrecito», exclamó Lily, arrodillándose a su lado y acariciándole la cabeza. «Lily», la interrumpió el señor Edward, acercándose. «Sunny necesita entender que, si no cambia, se seguirá poniendo en situaciones como esta». Sunny gimió suavemente, como queriendo decir algo, pero el señor Edward negó con la cabeza. «Sunny, ¿lo ves? La pereza no solo perjudica a los demás, sino también a ti mismo. Ahora levántate. Vamos a reparar el establo, pero tú también tienes que ayudar». Durante todo el día, Sunny se esforzó por trabajar junto al señor Edward y Lily. Aunque su cuerpo estaba cansado y dolorido, no se negó a ninguna tarea. Los otros animales de la granja también vinieron a ayudar, pero sus miradas hacia Sunny eran de compasión y severidad a la vez. Esa noche, cuando Sunny yacía en su nuevo establo, con un techo sólido y cálido, miró hacia el cielo, lleno de pensamientos. Ya no era tan arrogante como antes, en cambio, un nuevo sentido de responsabilidad comenzaba a florecer en él. «Tal vez sea hora de cambiar de verdad», se dijo Sunny a sí mismo, cerrando los ojos cansados pero más en paz que nunca. La primavera regresó, trayendo consigo cálidos rayos de sol que doraban todo el campo. La fuerte tormenta había pasado, dejando campos verdes y aire fresco. Toda la granja del señor Edward estaba llena de nueva vida. Las flores comenzaban a mostrar sus colores junto a la valla, y el canto de los pájaros resonaba. Todos se preparaban para la nueva temporada de cosecha, pero nadie esperaba que la primavera de este año marcara un gran cambio en el corazón de Sunny, el burro gris que una vez fue perezoso y egoísta. Desde temprano en la mañana, Sunny se despertó y observó en silencio al señor Edward y a Lily ocupados preparando los sacos de fertilizante. Esta vez, ya no había indiferencia ni pereza en sus ojos. Los ojos de Sunny brillaban con una nueva determinación. «Tengo que hacer algo. No puedo seguir siendo una carga para siempre», se dijo a sí mismo, y luego caminó hacia el señor Edward. «Señor Edward». Lily llamó desde el granero, con voz clara y llena de emoción. «Necesitamos unas bolsas más de fertilizante». «Las traeré ahora mismo». «Ten cuidado, Lily», respondió el señor Edward, mientras seguía revisando las correas del remolque. Sunny se acercó, emitiendo un pequeño gemido para llamar la atención. El señor Edward levantó la vista y vio al burro parado frente a él, con los ojos llenos de seriedad.
Por primera vez, vio a Sunny sin su habitual aire travieso y perezoso. «¿Sunny? ¿Qué te pasa?», preguntó, entrecerrando los ojos como si no pudiera creer la expresión del burro. Sunny dio un paso más. Bajó la cabeza y tocó suavemente las correas del remolque lleno de fertilizante con el hocico. Emitió un sonido, claramente queriendo decir, «déjame ayudar». El señor Edward miró al burro con sorpresa. Luego se volvió hacia Lily, quien venía corriendo con una pequeña bolsa de fertilizante. «Abuelo, Sunny quiere tirar del carro», dijo Lily, con una mezcla de sorpresa y emoción en su voz. «¿De verdad quiere ayudar?». «Parece que sí», sonrió levemente el señor Edward, pero con cierta cautela. «¿Qué piensas, Lily? ¿Deberíamos confiar en él?». «Tenemos que intentarlo, abuelo», dijo Lily de inmediato, y se agachó para acariciar la cabeza de Sunny. «Confío en él. Míralo, esa mirada no puede mentir». Unos minutos después, Sunny estaba atado a las correas. Al principio, temblaba un poco, algo ansioso. Pero cuando el carro comenzó a moverse, se sintió más seguro. Cada paso que daba Sunny era firme, sin ningún rastro de pereza o evasión. «Muy bien, Sunny», exclamó Lily, corriendo a su lado y aplaudiendo para animarlo. «Lo estás haciendo muy bien». Max, Daisy y los otros animales de la granja observaban desde la distancia, asombrados. Max asintió con la cabeza hacia Daisy, susurrando, «¿Ese es Sunny? No puedo creer lo que veo». «Es él», respondió Daisy, con una mirada de sorpresa pero también de comprensión. «Tal vez realmente haya cambiado». Al llegar al campo, el señor Edward detuvo el carro e hizo una señal a Sunny para que se detuviera. El burro obedeció dócilmente y se quedó quieto, esperando instrucciones. «Sunny, ahora descansa un poco», dijo el señor Edward, quitándole suavemente las correas del cuello. «Lo has hecho muy bien». «Gracias». Sunny emitió un breve sonido, como diciendo, «quiero hacer más». Giró la cabeza hacia el carro y empujó suavemente una bolsa de fertilizante con el hocico, con la intención de continuar trabajando. «Abuelo, ¿no quiere descansar?», dijo Lily, con los ojos brillantes de alegría. «¿Quieres seguir trabajando?». «Está bien, Sunny», dijo el señor Edward con una sonrisa y una mirada amable. «Si quieres ayudar, lleva estas bolsas de fertilizante a cada surco. Lily te guiará al punto». Lily rápidamente tomó una pequeña pala, y mientras le daba instrucciones, también aplaudía para animar a Sunny. «Así es, Sunny, pon la bolsa de fertilizante aquí». «Muy bien. Este es el siguiente surco». Toda la mañana, Sunny trabajó incansablemente. Gotas de sudor corrían por su pelaje gris, pero no se quejó ni se detuvo. Cada bolsa de fertilizante fue llevada al lugar correcto, lo que ayudó a que el trabajo del señor Edward y Lily fuera más rápido que nunca. Cuando el sol llegó a su punto más alto, todos se sentaron a descansar bajo la sombra de un gran árbol. Lily colocó un cubo de agua fresca frente a Sunny y luego lo acarició suavemente. «Sunny, hoy has sido increíble. Estoy orgullosa de ti». El señor Edward, sentado cerca, sonrió. «Sunny, finalmente lo has entendido. El trabajo no es solo una carga, sino también una alegría cuando sabes que estás contribuyendo a las personas que te quieren». Sunny levantó la cabeza, sus ojos brillaban. Dejó escapar un ladrido lleno de determinación, como si quisiera decir,
No volveré a ser perezoso. Lo prometo. Por la tarde, cuando terminó el trabajo, Sunny regresó a su establo, lleno de alegría. Ya no se sentía inútil ni despreciado por los demás. Al contrario, se sentía como una parte importante de la granja, un miembro real. Gracias a sus propios esfuerzos y cambios, Max, Daisy y los otros animales rodearon a Sunny cuando se acostó en el establo para descansar. Max inclinó la cabeza, con un toque de admiración en su voz. Sunny, lo hiciste muy bien hoy. Daisy asintió y añadió, es cierto. Estamos muy contentos de que hayas cambiado. Sunny no dijo nada, solo inclinó la cabeza ligeramente en señal de agradecimiento. Sabía que su viaje de redención apenas comenzaba, pero hoy había sido un buen comienzo. Al caer la noche, Sunny yacía bajo el techo sólido y cálido del establo. Afuera, el viento soplaba suavemente a través del campo. En su corazón, una pequeña llama de fe y sentido de responsabilidad se había encendido de verdad. Esta primavera, no solo el campo estaba verde y exuberante, sino que el corazón de Sunny también estaba lleno de nueva vida. Cuando el sol comenzó a ponerse detrás de las colinas, otro día de trabajo llegó a su fin, y toda la granja se sumergió en la brillante luz del atardecer. Sunny estaba de pie en el campo, mirando hacia la distancia. Ante él estaba el futuro, ya no con pereza ni evasión, sino con días llenos de significado, viviendo y dedicándose a la granja y a las personas que amaba. Esa primavera no solo fue la temporada del renacimiento de la naturaleza, sino también la temporada del crecimiento, del amor sincero y de los esfuerzos incansables. Tanto el señor Edward, como Lily y todos los animales de la granja lo sintieron, como una lección simple pero profunda que llevarían consigo para siempre. La historia termina dejándonos cosas en que pensar. La vida es un viaje lleno de color, a veces brillante, a veces sombrío, pero siempre lleva consigo valiosas lecciones para que cada uno las descubra. Sin embargo, no todos caminan con un espíritu de aprendizaje y esfuerzo. En este viaje, hay quienes eligen la pereza, evadir la responsabilidad y, lo que es peor, aprovecharse de la bondad de los demás para obtener beneficios personales. Estas acciones, aunque pueden traer algunos beneficios temporales, crean consecuencias profundas y duraderas, que no solo afectan a la persona misma, sino que también hieren a quienes la rodean. La pereza y el egoísmo no son el camino hacia la felicidad duradera, sino que, por el contrario, son la puerta que abre a la pérdida y al aislamiento. La pereza suele comenzar de forma silenciosa, como un pequeño hábito que creemos inofensivo. Pero gradualmente, se arraiga en nuestra vida, estancando nuestro desarrollo y sofocando nuestras aspiraciones. Las personas perezosas suelen justificar su pasividad, culpando a las circunstancias, al destino o a factores externos que consideran fuera de su control. Pero la realidad es que la pereza no solo nos priva de oportunidades de crecimiento personal, sino que también destruye la confianza en nosotros mismos. Las personas perezosas no se atreven a afrontar desafíos, no están dispuestas a superar dificultades, y como resultado, quedan atrapadas en una espiral de estancamiento y fracaso. El egoísmo, especialmente cuando se manifiesta en el aprovechamiento de la bondad ajena, es una forma de destruir las relaciones de manera irreversible. Los seres humanos estamos unidos por la confianza y el amor. Cuando una persona solo sabe recibir sin dar, pierde gradualmente el respeto de quienes la rodean. La bondad no es infinita, y una vez abusada, se transforma en decepción y distanciamiento. Las personas egoístas no se dan cuenta de que, cada vez que se aprovechan de alguien,
Están rompiendo pequeños fragmentos de la relación, y cuando la última pieza se derrumba, quedan solas. El aislamiento es el alto precio que paga el egoísmo, pero las consecuencias de la pereza y el egoísmo no se limitan al distanciamiento social, sino que también residen en el vacío interior de cada persona. Cuando no se trabaja, no se hace ningún esfuerzo, no se puede sentir la alegría y el significado de los logros. Quienes se niegan a trabajar, no están dispuestos a asumir la responsabilidad de sus vidas, se sentirán perdidos en su propia existencia. Este vacío no se puede llenar con nada, excepto con la creación de valor propio. Pueden recibir ayuda de otros, pero eso no puede reemplazar el orgullo de lograr algo por sí mismos. Sin embargo, la vida no es una sucesión interminable de fracasos. Los errores son inevitables y no nos definen. Lo importante es si reconocemos nuestros errores y estamos dispuestos a cambiar. Darse cuenta de que nos hemos equivocado es el primer y más importante paso en el camino del cambio. Aceptar que hemos sido perezosos, que hemos sido egoístas, no es una debilidad, sino una muestra de valentía. Es el momento de mirarnos a nosotros mismos, ver nuestros defectos y decidir corregirlos. El cambio no es fácil. Requiere tiempo, paciencia, a veces, incluso dolor. Pero son precisamente esas dificultades las que hacen que el cambio sea significativo. Cada pequeño paso que damos para convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos tiene valor. Puede ser levantarse más temprano, completar una tarea que hemos estado postergando o simplemente dar las gracias sinceramente a quienes nos han ayudado. Estas pequeñas acciones no solo nos ayudan a sentirnos más seguros, sino que también reconstruyen la confianza con quienes nos rodean. Recuerda, la vida es un viaje de aprendizaje continuo. Cada fracaso, cada error, es una oportunidad para crecer. No tengas miedo de tropezar, porque son las veces que te levantas las que te hacen fuerte. Las personas exitosas no son las que nunca han fracasado, sino las que saben aprender de sus fracasos y se esfuerzan continuamente. Cuando decides cambiar, te das cuenta de que todos los desafíos se pueden superar. Y son precisamente esos desafíos los que te sirven de base para construir una vida con sentido. La felicidad no es algo que se pueda arrebatar a los demás ni se pueda alcanzar evadiendo responsabilidades. La verdadera felicidad proviene del esfuerzo, de vivir una vida responsable y significativa. Cuando vives para ti y para los demás, cuando estás dispuesto a dar sin esperar nada a cambio, recibes más de lo que imaginas. Una persona que vive con responsabilidad, que sabe amar y compartir, no solo encontrará la felicidad para sí misma, sino que también inspirará a quienes la rodean. La vida nunca es fácil, pero son precisamente esos desafíos los que hacen que este viaje valga la pena. Vive al máximo, no solo porque te mereces una buena vida, sino también porque tienes la capacidad de marcar la diferencia. No dejes que la pereza o el egoísmo te detengan. Sé valiente para enfrentarte a ti mismo. Cambia lo que necesites cambiar y vive una vida de la que te sientas orgulloso. Cuando lo hagas, no solo encontrarás la felicidad para ti mismo, sino que también traerás luz y esperanza a los demás. Y ese es el mayor significado de la vida, vivir para crear valor, para amar y para difundir la felicidad. Muchas gracias por tomarse el tiempo de ver y escuchar esta historia. No olviden suscribirse al canal, dejar un comentario y compartir este vídeo con todos. Les deseo paz y felicidad.